Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hor duzue gure sintonia, bai, hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. La verdad es que quien les habla hoy tiene miedo con el tema que tenemos entre manos. No vamos a hablar de un edificio en concreto y sobre su historia, Palacio Escoriaza Esquivel, por ponerles un ejemplo, o no vamos a hablar de las castañas, que hace unas semanas hablábamos de las castañas y la importancia que ha tenido la castaña en nuestra cultura, sino que vamos a hablar de ordenación y gestión del territorio. Es un tema fundamental en el planeamiento de lo que somos, de lo que queremos ser en un futuro. Pero puede ser un tema espeso si quien les habla y quienes van a escuchar también no sabemos llevarlo por el buen camino. A ver si somos capaces. Pero vamos con las presentaciones. Tengo que decirles que hace 5 años comenzó en el seno de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza una reflexión en clave participativa. Estuvieron numerosas personas en aquellas reuniones, una clave que tenía la participación de diferentes especialistas en materias sobre el desarrollo sostenible. Y ahí es cuando ya se me empiezan a poner los pelos de punta con lo del desarrollo sostenible, que yo creo que a quien se lo escuché por primera vez pues era José Ángel Cuerda, probablemente, alcalde de la ciudad. Pero se está hablando tanto de desarrollo sostenible que al final ya no sé muy bien si sabemos lo que es el desarrollo sostenible y si incluso las palabras se muestran vacías luego en los quehaceres cotidianos de nuestras administraciones o de cualquiera de nosotros. Vamos a dejarnos de rollos por parte de este periodista y vamos con las presentaciones. José Luis Azcárate está a mi lado. José Luis Azcárate, Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Arquitecto o urbanista? Pues las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, probablemente las escalas de trabajo, ¿no? De alguna manera las escalas que el urbanismo a mí me ha llevado por la vida pues son escalas amplias de observar la ciudad, observar el territorio, que como objeto de diseño pues es un objeto también apasionante, ¿no? Uh-huh. El arquitecto a veces trabaja las escalas más del edificio, pero bueno, una y otra cosa están más ligadas de lo que parece. Has estado trabajando en el Alto Deva, en la mancomunidad de municipios de el Alto Deva, veo aquí en tu currículum, o en Arabarri, que conocemos bien por los cascos históricos del territorio alavés. Ahora ya llevas un tiempo, desde el 93, 17 años en LKS, parte de la cooperativa Mondragón. Eso es, un cooperativista convencido que con los tiempos que corren yo creo que las cooperativas siguen siendo buenos modelos de desarrollo de empresas y de nuevas iniciativas, y ahí andamos en temas de, bueno, pues probablemente observando los problemas que tiene la ciudad que ya está construida y no en la que queda por construir, ¿no? ¿En qué proyectos has trabajado, por ejemplo, en estos 17 años con LKS en Vitoria-Gasteiz? Yo que recuerde, pues por ejemplo, creo que no me equivoco, y si me equivoco, Taca, me cortas. Creo que LKS pues hizo el proyecto del BAC. Ahí hemos participado, sí. Y luego en temas más discretitos también, por ejemplo, en la preparación de la candidatura urban para el casco histórico de la ciudad, pues también participamos, ¿no? Y bueno, pues nuestra cultura tiene mucho que ver por genética con lo que es la infraestructura industrial, pero cada vez más estamos derivando la mirada sobre lo que pasa en las ciudades y lo que pasa en el territorio y los retos que se afrontan en el país, que son importantes, y veremos si entramos a eso, ¿eh? Al otro lado del teléfono, el segundo protagonista, José Tesán, ingeniero de caminos, canales y puertos. José, Gabón, buenas noches. Gabón. Esto me suena a licenciatura complicada. El que iba para ingeniero de caminos es que era un crack. Bueno, pues es dudoso. ¿Ah, sí? Realmente yo creo que es una carrera que tiene una potencia académica importante, pero que al final, siendo ordenado y dedicándole un tiempo razonable, pues bueno, como carrera en sí, no es tan complicada. ¿Has estado en qué empresas, no sé si público o privadas, así como decíamos, que pasando muy por encima de la trayectoria profesional de José Luis Azcárate, porque si no tendríamos que hablar con él media hora, pero por ejemplo él ha estado en la mancomunidad de municipios del Alto Deva, Escoriaza, Arrasate, esa zona de Guipúzcoa que tiene tanta relación
en Vitoria-Gasteiz, en Arabarri, en LKS. ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional, José? Bueno, yo he tenido un poco una trayectoria profesional variopinta. Tuve una primera fase, unos primeros años nada más acabar la carrera, que me dediqué al mundo de las energías renovables en actividad privada, vinculado a una pequeña ingeniería y desarrollando sobre todo temas de energía hidroeléctrica, de mini centrales hidroeléctricas, tanto en el ámbito estatal como con algunas áreas internacionales, sobre todo en Brasil, Colombia, bueno, ese tipo de cosas. Luego de ahí estuve unos dos años y pico. De ahí pasé a la administración pública, estuve en el Ayuntamiento de Bilbao, llevando un poco diseño, construcción y sobre todo mantenimiento y explotación de infraestructuras urbanas, desde el mundo del abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales, disciplina en cuanto a vialidad. ¿Por dónde tienen que ir los Bilbobús y los taxis, por ejemplo? Efectivamente, dentro del ayuntamiento también pasé una temporada gestionando un poco todo el transporte público municipal y su interrelación con el transporte público a nivel de metrópoli y a nivel de territorio histórico de Vizcaya. Eso fueron un bagaje de unos 7 años así, y luego ya hace 6 salí otra vez a la esfera privada, y he estado muy vinculado al mundo del planeamiento en desarrollos no a muy gran escala y actuaciones urbanísticas concretas. ¿Conocíais qué era Eusko Ikaskuntza antes de entrar en este tema de desarrollo sostenible y este planteamiento que tiene para estos ejercicios Eusko Ikaskuntza de que una serie de especialistas pues profundicen en el desarrollo sostenible? Pues la verdad es que conocíamos un poco desde fuera, ¿no? En una posición más estática, más observadora, pero no tanto de participación. Pero la verdad es que es una plataforma tremendamente interesante para movilizar iniciativas ciudadanas de muchos tipos a la hora de hacer un pensamiento positivo y de mejora y de afrontar los retos de este país, ¿no? Como plataforma libre para eso, yo creo que es una plataforma inigualable. Porque hay, José, yo tengo entendido que hay diferentes áreas de trabajo dentro de ese trabajo sobre desarrollo sostenible, diferentes áreas. Una de energía, otra de ordenación y gestión del territorio y recursos, otra de dinamismo empresarial, otra de transportes y movilidad, otra de economía y dimensión social. A vosotros os llaman para ordenación y gestión del territorio y recursos. Efectivamente. Bueno, al final, como todo análisis, para estructurarlo bien tienes que definir unas líneas, agrupar un poco los conocimientos en una serie de conceptos, y Eusko Ikaskuntza en ese sentido pues lo que hizo es articular un poco esos 6 grupos de trabajo y ha alineado a los profesionales que pueden participar en esta reflexión en esos 6 nichos, ¿no? Y concretamente tanto José Luis como yo estamos pues en ese G1 que se llama dentro de la estructuración del BAI+5, en ese G1 que es ordenación y gestión del territorio y recursos. Ahora mismo algún oyente dice, ¿qué dice del BAI+5? ¿Qué es eso? Sí, bueno, sí, efectivamente es inevitable que adoptes una terminología que estás acostumbrado y que para la gente que no está metida en la materia pues cuesta, ¿no? En principio el BAI+5, lo que estamos hablando es un poco que en su momento, hace 5 años, ya se hizo ese proceso, como ha comentado antes José Luis, ese proceso de reflexionar, de marcar unas líneas en torno al desarrollo sostenible, no solo al desarrollo sostenible, sino incluso a lo que se llamó en su momento ese progreso genuino y duradero, que es ese BAI, ¿no? Entonces lo que se hace ahora es reflexionar sobre esas líneas de actuación 5 años después, y por eso ese +5, o sea, ¿qué ha ocurrido 5 años después de esta reflexión sobre el desarrollo sostenible, o sea, el progreso genuino y duradero? ¿Qué ha ocurrido 5 años después? ¿Estamos por las líneas que se marcaron o cómo estamos en ese sentido? ¿Qué líneas se marcaron? ¿Recordáis algunas, Azcárate? Pues la verdad es que se enunciaron varias de ellas, ¿no? Y luego en los temas, en los grupos que están trabajando, verás como tampoco son grupos estancos, sino que son grupos intercomunicados, porque la visión del desarrollo sostenible es de ese tipo, no puede ser una visión estanca, ¿no? Pero, bueno, dentro de lo que eran las iniciativas había campos de actuación que estaban fuera de las capacidades de actuación desde Euskadi, desde el País Vasco. Había otras posibles estrategias que sí que estaban a nuestro alcance
y de alguna forma se midieron y se destacaron algunas que sí que estaban realmente en el ámbito de las decisiones posibles de los vascos, ¿no? Así que, claro, es que si hablamos de desarrollo sostenible podemos hablar de desarrollo sostenible del planeta. Claro. Hace 5 años en aquellos encuentros, si Esa no acotas... Esa es la escala de la reflexión tiene que ser global y la actuación tiene que ser local. En Euskadi, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que imagino que se tuvieron que dejar al margen, se acotó. Y cuestiones como la energía, cuestiones como la ordenación del territorio, pues resultaron un poco fundamentales. Los modelos urbanos, los modelos de ciudad, los hábitos de las personas, la integración social, hay la capacidad de aprendizaje, todo eso pues aparecieron como cuestiones claves que de alguna manera también 5 años después originan los grupos que repasan o actualizan un poquito la estrategia o el diagnóstico, ¿no? Para que se hagan una idea, seguro que han escuchado en esta misma sintonía, la sintonía de Radio Vitoria, pues que nos falta un debate energético. No se sabe muy bien hacia dónde vamos y con qué tipo de energías. ¿Energía nuclear? ¿Sí o no? ¿Energía eólica, con la que se está montando en Álava? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que queremos de nuestras vidas? Pues eso yo creo que lo tenemos que trasladar a ordenación y gestión del territorio, que es lo suyo, en este caso con José Luis Azcárate y José Tesana. Así que, José Luis, a ver si empezáis a cruzaros palabras. ¿Cómo andamos en esto de ordenación y gestión del territorio aquí en Euskadi? Pues en ordenación y gestión del territorio, yo creo que Euskadi es una de las comunidades que tiene más tradición, tiene una ley de ordenación del territorio que data de 1990 y hay diferentes planes de ordenación del territorio. Y bueno, básicamente yo creo que un país pues tiene que pensar dónde situar sus infraestructuras principales, ¿no? Puertos, carreteras, ferrocarriles. Yo te voy a empezar a cortar, ¿a qué dirás? En algún momento pues pensé, ¿por qué dices este? Mira, yo voy por la autopista, dirección Irún, y aquí en Egualde, en Guipúzcoa, bueno, me parece aquí un desorden completo. Que si pasas Ferrentería, bueno, hasta que llegas a la frontera. Pasas a Iparralde, a la administración francesa, al otro lado de la Muga, todo ordenadito, todo en su sitio. Pues ahí me calientas algo, ¿eh? A ver, pues eso es lo que hace falta. Este país nuestro que parece tan feote y tan desordenado, pues realmente no es un país tan feote y tan desordenado, ¿no? No ocupa tanto territorio como parece el desarrollo urbano y las infraestructuras. Ocupan menos de un 7% del territorio completo. Pues te tienes que meter para ver a Bidasoa y Zueta para verlo ordenado. No. Y son ciudades complejas, compactas, densas, que se pueden estructurar con sistemas de transporte público y sin embargo cuando vamos a Iparralde y vemos las casitas dispersas tan monas, tan de postal, pues eso realmente es un tejido muy difícil de sujetar y de mantener y de conservar a futuro. Por ejemplo, porque es difícil de llevar el transporte público, es difícil de llevar los chavales a la escuela en autobús. Así que es más sostenible el barrio de la Coronación, efectivamente, que Zabalgana. Hace falta una nueva óptica, unas nuevas gafas para observar las bondades y las potencialidades de la ciudad que tenemos, que hasta ahora nos ha parecido bastante cutre. Y oye, y las localidades estas guipuzcoanas, como, con todos los respetos, a los amigos eibarreses, que por cierto el otro día nos ganaron en Ipurúa, pero localidades como Soraluce, Eibar, con sus complejidades de terreno, aquello está bien ordenado, está bien pensado. Bueno, yo creo que ahí habría mucho que hablar también, ¿no? Eso no simplemente, estoy totalmente de acuerdo y suscribo plenamente lo que ha dicho José Luis en relación a la diferente ordenación del espacio de Iparralde y de Egualde, pero bueno, también dentro de las prácticas de la práctica general de que las cosas tienen que tener una determinada densidad. Me han destrozado, porque yo que pensaba que aquí lo de Iparralde era bonito y estaba bien ordenado y hasta las vacas estaban en su sitio. Sí, bueno, a veces la vista engaña muchas cosas y en eso yo creo que también. Yo creo que las habían colocado allí a propósito. Sí, se parece más a un decorado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde luego, es más que dudoso que esa sea la línea. Aunque luego también hay que decir que comunicarse, por ejemplo, entre Bayona, si no vas por la autopista, entre Bayona y Beovia te puedes volver loco, igual te cuesta 2 horas llegar por la carretera. Sí.
O sea que también tiene sus cosas. Sí. Pues los modelos insostenibles son modelos organizados en torno a la carretera y al automóvil, ¿no? Por ejemplo. Hay que pasar por los pueblos. Digamos. Bueno, y los modelos más sostenibles se articularán con sistemas de transporte público cada vez más con más importancia, ¿no? Pero volviendo a Eibar, y que me ha gustado el reto, Eibar es una ciudad que tiene muchas magias que a veces no se ven o que no se contemplan suficientemente. Entre otras cosas, gran parte del desarrollo gasteiztarra se debe al emprendizaje eibarrés. Muchas de las empresas que han desarrollado en la posguerra Vitoria pues tienen su origen en Eibar. Y es un pueblo que se ha vaciado 100 veces y 100 veces ha llenado. Alguna magia tiene. Curiosamente... Ahora han abierto un Corte Inglés espectacular. Y el saber hacer de la máquina herramienta pues se concentra en muy poquitos puntos del territorio del planeta, ¿no? Y uno de esos puntos, por ejemplo, tiene que ver con ese entorno entre Soraluce, Eibar y Elgoibar. Ahí está el saber hacer. No está en la Gran Vía de Bilbao, está en esos sitios, curiosamente, ¿no? Uh-huh. En esos pueblos aparentemente tan austeros, tan duros de vivir, donde está tan mezclado todo. Lo que me refería, ¿no? Era a la dureza, ¿no? Solo en escaleras, eso que hay mecánicas. Ahora hay que ver las otras bellezas, es fundamental. Eso sí que es cierto. Uno si vive en aquel, no sé, desde mi punto de vista, desarrollo urbanístico tan fuerte, tan duro para la vida humana, hombre, si levanta un poco la vista a 200 metros ve el monte. Y yo sé que los eibarreses escapan rápidamente al monte en cuanto pueden. Pues también. José, a ver qué me dices de esto, de esta provocación que os he puesto en la mesa. Bueno, yo creo que efectivamente hay valores en ese espacio, en ese triángulo, como lo ha denominado José Luis, ¿no? Hay valores muy interesantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ese tejido empresarial, pero quizás desde el punto de vista exclusivamente del planeamiento y del ordenamiento, pues hay también una serie de cargas y que hay que analizar, ¿no? Y que habría que sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues si Eibar efectivamente tiene un motor interno descomunal, efectivamente tiene su virtualidad, el hecho de que estén y es imprescindible para un buen ordenamiento que estén entrelazados los usos, que haya comercio, que haya industrias, que haya residencias, todo en un justo equilibrio, pero mezclado en una misma trama, en un mismo tejido urbano. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Eibar tiene el grandísimo problema de los grandes desniveles, y eso también genera una serie de problemas de movilidad, una serie de problemas de cómo se trasladan las personas de uno para otro, no solo para trabajar, sino para sus quehaceres diarios. Entonces, bueno, tiene esa traba, ¿no? Y también es verdad que una de las ventajas que tienen pueblos como Eibar es que la cercanía, como tú bien decías, la cercanía de ese espacio no urbano, de esos montes, de esas zonas de esparcimiento, de esos bosques, pues también hace que de alguna forma eso se integre en la trama urbana. Una de las primeras formas de integrarse las cosas no es estar en ellas, sino verlas, ¿no? Y lo acerca de alguna forma, porque el espacio plegado, el espacio con relieve, tiene muchas más virtualidades de uso que el espacio plano. Me refiero a que al final, cuando el terreno se pliega, genera recovecos, genera espacios, genera determinados aislamientos, y eso potencializa su uso, ¿no? O sea que eso es verdad también en Eibar. Pero yo, de todas maneras, por entrarle también a la cuestión de fondo, ¿no? Al vasco hay que entenderle lo que quiere decir, además de lo que dice, ¿no? Sí. Pero es verdad que Eibar y Soraluce y muchos pueblitos del interior del territorio y pueblos que no son capitales, pues tienen... Tenemos otra zona que para mí no es tan dura, no sé si porque en su día daba más posibilidades, que es la que conoce usted bien, ¿no? Aretxabaleta, Escoriaza, Arrasate. Bueno, pero son problemas de los que me gustaría hablar también, que afectan al Goierri o al cinturón de San Sebastián, al cinturón de las capitales, ¿no? La margen izquierda y tal. Es decir, muchos pueblos de Euskal Herria o Euskaliria, como se está empezando a llamar a un concepto que para mí está cargado de futuro. Todos somos una única ciudad, ¿no? No sé, los políticos lo utilizan, no pero sé si se la creen o no, pero yo creo que desde la perspectiva de la ordenación del territorio y la sostenibilidad es un concepto cargado de futuro. Pero en muchas veces el éxito de unos es el fracaso de otros, ¿no? Y curiosamente, pues el éxito que es tan apreciable, la calidad de vida, el confort que es tan apreciable en las capitales de Egualde, de Euskadi, ¿no?
a veces no se corresponde con la calidad de vida cotidiana de estos pueblitos del interior. Es decir, hay veces... ¿Por servicios o por qué? Por servicios, por todo tipo de cosas, ¿no? Incluso... También en estas pues ya son, Eibar que tendrá 40.000, porque Eibar no es un pueblecito. No, Eibar tiene 24.000 o algo 24.000, me he pasado. Llegó a tener 40.000, pero como cerca, pero está decreciendo. Y hay problemas de muchas veces ir al cine en un pueblito de estos es realmente complicado. O asistir a una exposición. El otro día decían que Eibar tuvo 5 cines y 3 eran teatros. Efectivamente. O cuántas familias pasan los fines de semana sin salir de estos pueblos, ¿no? Pues realmente es complicado. Y esos son temas que no se observan, ¿no? Y curiosamente las actividades VIP, las actividades que a todo el mundo le gustaría tener en su entorno, pues se sitúan siempre en las capitales, ¿no? Es decir, el Cursal podría haber estado en la margen o en el entorno de la bahía de Pasaya. Pues no, está en la Zurriola, una vez más, ¿no? O ITV, pues llegó a estar... Estaba en Llorreta. ¿Y dónde está ahora? En el centro estaba. Pues... en el centro del mapa. Curiosamente, ¿no? Entonces, este es un tema también que requiere reequilibrios y requiere ¿A usted tratar... qué le gusta más? ¿ITV en el centro de Bilbao o ITV en el centro del mapa de la Comunidad Autónoma Vasca? A mí me parece que a este país probablemente le gustaría tener ese tipo de equipamientos y ese tipo de actividad económica en una posición central, ¿no? No siempre en la Gran Vía o no siempre en la Zurriola o no siempre en la calle Dato, ¿no? Pero luego, entre las 3 capitales, pues por ejemplo, las peleas son continuas, ¿no? Sobre si hay un musiquene, yo, no, tú, no. O todos parece que queremos un Cursal. Entonces, todos queremos también un multiusos y, no sé, los políticos dicen, no, tenemos que intentar apostar por infraestructuras diferentes, pero luego aquí cada uno tira para su ciudad, para su municipio, y uno ve infraestructuras similares, pues a 65 o a 100 kilómetros. Sí, efectivamente, es uno de los grandes problemas que tiene la ordenación del territorio como tal, ¿no? Al final es en el espacio en el que nos movemos nosotros, Euskal Herria, pues estamos muy acostumbrados a vivir en microespacios, en atomizaciones que llegan incluso al ámbito municipal o incluso dentro del ámbito municipal, pequeños núcleos aislados, ¿no? Y eso hace que muchas veces pues nos cueste ver las cosas con amplitud suficiente como para que tengan coherencia desde el punto de vista de escala de ordenación del territorio. Y tú decías antes que en muchos casos pues que existen pugnas entre las capitales por alojar determinadas infraestructuras, pero yo te diría que ni tan mal si llegáramos ahí, y que la lucha estaría por definir ya que hay una infraestructura única y a ver en qué capital está o en qué espacio, sino que muchas veces estamos, en el mejor de los casos, hablando de 3 infraestructuras, o sea, cada capital de territorio histórico quiere dotarse de una, cuando no pasamos a una escala mucho más local y que dentro de un territorio histórico pues hay diversos municipios que quieren tener una infraestructura similar. Bueno, en Vitoria no sé si vamos a tener 3 multiusos, aunque no sé si realmente ninguno de ellos va a ser multiusos, pero bueno. Yo creo que quizás en ese sentido y incidiendo un poco más, hemos conseguido pasar del ámbito municipal en esa época de hace 15, 20 años en que estamos en una ciudad, un pueblo, un frontón, y hemos pasado ya al ámbito de territorio histórico, pero efectivamente todavía no estamos hablando de, por ejemplo, en infraestructuras potentes, cuál es el puerto potente en Euskadi y cuál es la línea que le hemos pasado por el puerto, sino que estamos pensando que tiene que haber un puerto potente en Vizcaya y un puerto potente en Guipúzcoa, y tampoco estamos pensando si una determinada infraestructura pues que tenga que alojar conciertos de alto calado tiene que estar en una de las 3 provincias o en cuál de las 3 provincias y si acaso en cuál de las 3 capitales o en qué espacio que no sea el de las capitales, sino que todos queremos tener una, ¿no? A ustedes, por ejemplo, les valdría con un espacio para conciertos a cubierto de 15.000 personas para las 3 capitales vascas, sin que cada una de ellas se meta en uno de 15.000, el otro de 12.000, el otro de 8.000, el otro... Bueno, los proyectos faraónicos a mí me producen cada vez más miedo, ¿no? Aquí tenemos yo uno creo que la crisis que es el Palacio, ¿no? Centro Internacional. Pues la crisis se va a adjudicar. Se encargará probablemente de racionalizar todo ese tipo de cosas, y yo espero que este país no caiga en proyectos trampa que con la que está cayendo endeuden a largo plazo a los países. Pero volviendo al tema anterior,
la clave, yo creo que de futuro, una de las claves del futuro será propiciar y acertar en estrategias de suma, no en estrategias de resta o de competición tonta de un municipio con su vecino, de Beasain con Ordizia o de Bilbao con San Sebastián. Y lo está diciendo un cooperativista del EKS, que cuantos más proyectos, pues más trabajo. Pero necesitamos sumar todos y encontrar un sitio adecuado, probablemente no además esencialmente competitivo, pero equilibrado en el planeta, en el globo. Lo que tenemos que orientarnos es hacer y sumar todas las estrategias, ¿no? ¿Y el tren de alta velocidad nos va a ordenar el territorio o lo va a desordenar más? Bueno, yo creo que es un tema muy sensible, ¿no? Pero efectivamente es un paralelismo que ha hecho muy bueno, porque muchas veces cuando no se utiliza la herramienta de ordenación del territorio conscientemente y de una forma equilibrada, lo que se provoca es ese desorden, ¿no? Y realmente el tren de alta velocidad, que es una herramienta de transporte importante y que puede provocar, si se gestiona bien, que realmente transporte que se está realizando ahora en otros modos menos sostenibles, el transporte por carretera, por ejemplo, en camiones, eso que podría propiciarse así, podemos convertirlo en que sea una oferta más de transporte, ¿no? Y que se solape con las otras y no saque camiones de la carretera, las mercancías no empiecen a circular en esa línea de alta velocidad. Entonces, eso es un problema. Qué duda cabe, además, que como todas las infraestructuras... A mí me asusta cuando no me explican muy claramente si va a servir o no para mercancías, si va a servir las 24 horas. Me asusta, porque yo mismo veo que no sé si alguien tiene que tener toda la información de si la Y vasca va a servir para mercancías las 24 horas o no va a servir, si solo a la noche, si va a sacar camiones o no de las carreteras, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un tema más del modelo en que se gestione. En principio y por concepto puede servir y sirve. Lo que pasa que cómo lo gestionas eso es difícil. Por hacernos una idea, en la alta velocidad estamos hablando de velocidades por encima de 250 kilómetros hora. Entonces, claro, es muy difícil plantearte que vayas a transportar mercancías a 250 kilómetros hora. O sea, la infraestructura de vía podría servir con matices, pero no la velocidad de tránsito. Entonces es muy difícil simultanear tránsitos por una misma vía que van a ir a 270 kilómetros hora con tránsitos que van a ir a 70 o deben ir a 70, porque de lo contrario estaríamos convirtiendo un transporte sostenible en un transporte insostenible. Transportar bobinas de acero de pasajes hasta donde consideres oportuno a 250 por hora no tiene ni pies ni cabeza. Entonces sí es verdad que esa convivencia de usos en mercancías y en personas se debe hacer con mucho cuidado, y que probablemente una de las segregaciones razonables es que las mercancías circulen por la noche y que los viajeros circulen mayoritariamente de día. Con matices, también se podría hacer una gestión combinada durante el día, pero efectivamente eso se podrá hacer. No para todas las mercancías, pero sí para muchas de ellas. Yo creo que efectivamente, por lo que yo sé, la combinación de transportes es un tema provisional, y la compatibilización de la mercancía y el pasajero por el trazado de alta velocidad. Pero así como el tren de alta velocidad es importante para que conecte este país con la península y con Europa, y también para entre capitales, hoy no lo tienen tan claro. Entre capitales, lo de coger en la Cuarriaga y ir en tren La Familia, Donosti. Pero por profundizar un poco en la utopía de la ordenación del territorio, el tren de alta velocidad tendría que estar un poco equilibrado también con el pensamiento de un sistema de transporte público para el país, ¿no? Y en esas estrategias de división que nos caracterizan, pues ahora no tenemos un proyecto, un sistema de transporte público en el país, sino que tenemos 3 sistemas de transporte público en el país. No hay una única autoridad del transporte, sino que hay 3 o más. Hay mucha descoordinación y mucho camino por recorrer, ¿no? Pero en la senda de la sostenibilidad precisamente habla de racionalizar todos esos procesos, y ahí es donde están las oportunidades que hay que saber jugar en el país. Por ejemplo, la misma tarjeta de transporte público, tranvía, autobús en Vitoria, que sirva en Donosti, que naturalmente sirva en Bilbao, ya, y que sirva incluso para el tren de alta velocidad. Y otro capítulo que le meto, no sé, igual le suena chino, pero de verdad lo que le cuento, así me lo han trasladado algunos vecinos, que me dicen: somos 5 en la familia.
matrimonio, 3 niños. Yo voy en coche al centro de la capital, a Vitoria, desde el agua, porque es que me monto en el tranvía ida y vuelta y me sale una pasta. El dinero también es un capítulo importante. Bueno, me suena el móvil, ya lo cogeremos más tarde. No he sido yo. He sido yo, que no se puede entrar con un móvil al estudio. Lo que le decía, del precio también es importante, ¿no? Para una infraestructura como el tren de alta velocidad, para que sea competitivo. Bueno, pocas cosas hay más que no queramos analizar los precios y las externalidades más caras que usar el coche de la manera que se usa el coche, ¿no? La media de ocupación pues no llega a 1,2 pasajeros por coche, y los tiempos, los costes de la compra de la máquina, del combustible, de los aparcamientos, las externalidades, los accidentes, todo eso, realmente el coste de la infraestructura, las carreteras y tal, es algo que no se añade al precio kilómetro o al coste que hay que comparar con el precio del tranvía, ¿no? Realmente en sostenibilidad hay que reivindicar también fiscalidades más coherentes y precios más coherentes, ¿no? Pero no todos los precios son lo que aparentan, ¿no? Porque también sobre cuestiones económicas, yendo a un capítulo económico, pero dándole la vuelta, ha llamado, a mí por lo menos me ha llamado la atención, el tranvía, un éxito tremendo de viajeros, con una línea prácticamente, es la Aqua Bechuco, pero bueno, la Aqua centro de Vitoria-Gasteiz, millones de usuarios al año, se han doblado los números que se esperaban y sin embargo un día te sale un titular y tiene déficit. Para usted ese déficit es totalmente asumible porque por otros lados tiene grandes beneficios el transporte público. Sí, yo personalmente estoy muy de acuerdo con José Luis, que al final corremos el riesgo, estamos muy acostumbrados a una sociedad en la que monetarizamos todo, ¿no? Todo vale en función del precio que se le pone en clave de euros. Y al final el precio indica simplemente una variable muy concreta, pero no incluye todo, ¿no? Y hay un coste medioambiental, hay un coste de externalidades, hay un coste asociado enorme. Incluso en el caso del ejemplo que ponías antes de la familia de cinco miembros que comparativamente si tengo que coger el tranvía al coche, claro, como bien ha dicho José Luis, si tú insertas en el coste asociado al transporte el precio que pagaste por el vehículo y la amortización correspondiente más el desgaste de ese vehículo y tal, pues al final se te disparan los números. Otra cosa es que al final los miramos en otra clave y esa clave es decir, bueno, el coste del coche ya lo asumí, ya lo tengo, ya no me cuenta y tal. Entonces es que la aspiración en clave de sostenibilidad sería que muchas familias no requieran incluso ni del coche, y que el coche no sea un elemento, un bien de equipo que se compra por parte de la familia, sino que sea algo que se utiliza esporádicamente, incluso que se alquila, ¿no? Y no tener que asumir esa compra de ese vehículo. Entonces los costes irían por otro lado y el precio pues también. Y incluso el hecho de realizar políticas de incentivo fiscal de determinadas estrategias de movilidad, pues también hay que incorporarlo ahí. El precio al final del tranvía es deficitario o no deficitario, depende de lo que quieras amortizar, la externalidad que le quieras asociar a ese transporte, cómo se mide la variable comodidad, cómo se mide la variable no tener que generar un aparcamiento en el centro de la ciudad para aparcar, cuánto nos cuesta el aparcamiento, en sacrificio de suelo, en todo. Bueno, es difícil medir las cosas exclusivamente solo por el dinero. Y además hay datos que se observan en muchos sitios donde se van haciendo apuestas por una movilidad más razonable, y es que en Bilbao puede ser un ejemplo, pero Vitoria o también cualquier pueblo, en cuanto al peatón se le da oportunidad, el peatón aprovecha las oportunidades. En cuanto a la bicicleta se le da una oportunidad, la bicicleta aprovecha sus oportunidades. En cuanto al transporte público se le da una calidad de servicio y un rigor, eso se ve refrendado por la gente que usa sin ningún problema, ¿no? Hace un tiempo me contaba un amigo que le preguntaba a su padre, que ya estaba un poco perdiendo la cabeza, dice, ¿cuál es el mejor invento de Bilbao? Y decía el padre, dice, el Atleti, dice, bien, sí. Dice, pero no me refiero a eso, me refiero a las cosas que se han hecho, dice, el metro, dice, eso, ¿no? El metro, desde luego, que supuso un cambio importantísimo para la capital vizcaína. Estamos hablando, ido un poco a los puntos negros, ¿no? A los que veía como puntos negros de la ordenación y gestión del territorio en Euskal Herria. Pues el ejemplo de localidades como Eibar, o ese contraste entre Egualde y Parralde, ahora el tren de alta velocidad,
o como entre las capitales vascas, pues lo que hacemos es mismos servicios en las diferentes capitales, o repetimos esquemas respecto a palacios o multiusos. Pero seguro que en algo, pues estamos bien, hemos hecho bien las cosas y lo vamos a hacer todavía mejor. ¿En qué? José Luis, José. Pues vamos a ver, antes he mencionado que ahora que de alguna forma ha estallado la burbuja inmobiliaria, nos ha llegado esta crisis que tiene en una parte su origen ahí, y observamos partes de España, que es un buen ejemplo, ¿no? Donde de repente pues están metidos en desarrollos que no pueden mantener, calles que no pueden limpiar, calles que no pueden vigilar, que no pueden arreglar. Felizmente en el País Vasco no tenemos desarrollos estúpidos como se seña, por ejemplo, en la frontera del territorio de Madrid, ¿no? Y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? O no tenemos excesiva baja densidad, felizmente. La casita esa que nos enseñan por la tele, la casita americana, la casita anglosajona o la casita Iparralde. Pues felizmente el País Vasco tiene unos tejidos, unas ciudades compactas, densas, en corredores de fondo de valle, que se pueden articular con sistemas de transporte. De lo menos denso del país será Salburú y Sabolgana, probablemente. Pues bueno, yo tampoco me gustaría entrar en las críticas de la densidad, porque tiene una densidad apreciable y tiene otros problemas que a toro pasado pues se pueden criticar. La densidad no es el problema principal ahora mismo, o la falta de densidad de Salburú y Sabolgana, ¿no? El tema es que estamos todos en estrategias de crecimiento, y esas son las que han originado la burbuja, y en cuanto la burbuja se rompe y entendemos el absurdo de las estrategias de crecimiento, de mero crecimiento, pues de repente hay que replantear muchas cosas. Vamos, nos está diciendo que no se puede crecer en base a hacer pero tenemos, no sé cuántas mil casas. Tenemos todas las viviendas, por el hecho de hacerlas. Tenemos todas las viviendas que nos hacen falta en el País Vasco. Las que nos hacen falta para los próximos 20 años también están construidas. El problema no es lo que queda por construir, es qué hacer con lo que ya está construido y cómo mejorarlo. Lo mismo tenemos todos los polígonos industriales que nos hacen falta, y lo mismo tenemos todas las carreteras que nos hacen falta. Más que nuevo, renovar lo que ya tenemos. Los problemas no son de cantidad, los problemas son de una nueva mirada y de una mejora de lo que tenemos ya hecho. Los polígonos industriales, la verdad es que es otra reflexión, porque muchos de ellos, en el caso pues vizcaíno-guipuzcoano puede ser diferente, José, pero en el caso vitoriano, que es donde se concentra la industria en Álava, con la excepción del Valle Ayala, y bueno, algunas pequeñas excepciones en otros puntos del territorio, como puede ser Agurain, Salvatierra, pero son polígonos industriales de los 60, 70, que en algunos casos pues están quedando obsoletos. Sí, efectivamente, se están quedando obsoletos, pero en principio, y abordándolo desde la ordenación del territorio, no se están quedando cortos. Yo ahí coincido con José Luis, creo que probablemente toda la potencialidad que debiéramos desarrollar de ocupación, de transformación del suelo bruto en suelo urbano, pues prácticamente la tenemos colmatada. Quedará labor de remate de algunas cosas, igual hay que crecer en algunos espacios, pero lo importante es gestionar lo que tenemos. Yo creo que el caso de Álava, en el sentido de ese suelo industrial, es claro, realmente hay polígonos que llevan muchos años y que habría que rehabilitarlos, reacondicionarlos, repensarlos, pero desde luego lo que parece que no tiene ningún sentido es aumentar la oferta de suelo industrial. Yo creo que incluso en los polígonos más grandes y más cercanos a Vitoria, o a poder ser el de Jundiz, hay suelo vacante, y no vamos a empezar a hablar de otros espacios como Subillavide y más allá. Paradigmáticos ya el ejemplo de Arasur en ese sentido, ¿no? Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es dejarnos de un modelo desarrollista en el que pensemos que el crecimiento va a ser desmedido y progresivo y exponencial de continuo, y probablemente nosotros estamos en un modelo más de estabilización, de reordenación, de reforma interior y de ese tipo de claves, ¿no? Uh-huh. Estoy aquí intentando hacer un mapa que la verdad me está saliendo una chapuza, mucho cuidado. Pero ¿cómo tenemos el territorio? Ordenación del territorio. Sí. ¿Cómo tenemos el mapa a la vez? José Luis, tú que lo estás viendo, aunque José también nos puede ayudar, pero nos encontramos con una capital, lo de la macrocefalia, Vitoria de Gasteiz, la Llanada con el corredor de la N1, la zona de Cuartango, Valdegovía, por ejemplo, es una zona
de muy poca densidad de población, algo que se repite en la montaña alavesa. Un sitio equilibrado en cuanto a población puede ser Rioja Alavesa, Ayala con Llodio Amurrio, estribaciones del Gorbea. ¿Cómo está Álava? Pues yo creo que en Vitoria se entiende mal este discurso, pero parte de lo que he dicho antes, que el éxito de unos es el fracaso de otros, yo creo que se refleja también en la realidad alavesa, ¿no? El éxito de Vitoria, pues probablemente es el fracaso de otros territorios como la montaña o los valles alaveses, ¿no? Entonces es un territorio gravemente desertizado y probablemente también con una difícil vuelta atrás en esas situaciones, ¿no? Pero yo hay localidades que desde luego han hecho un esfuerzo tremendo por conseguir ser cabeceras y lugares donde sus vecinos tienen servicios. Un ejemplo puede ser Agurain, creciendo. Cabecera, que convertirse en cabecera de la llanada es algo que desde el municipio lo han tenido claro desde hace años, con servicios. Yo creo que además hay una cierta continuidad en esas estrategias y efectivamente Agurain es un ejemplo de resistencia a la macrocefalia de la ciudad. Yo creo que con una gestión continuada y muy brillante de su ayuntamiento durante mucho tiempo, pero claro, Bernedo, Santa Cruz de Campezo, Zuazo de Cuartango, Espejo o Villanueva. Las estrategias difíciles de plantear se encuentran ahí. Las estrategias realmente difíciles de pensar a futuro pues están ahí. Hubo pequeños polígonos industriales en Bernedo, intentos hace años de la Diputación Foral de Álava, llevando industria a esos lugares donde hubo tal riqueza pues hace unos años. Bernedo, por ejemplo, con la patata, sin embargo el sector primario sabemos lo que ha pasado. Pasa también en otras partes de los territorios europeos y español también, ¿no? El caso de Álava en Castilla-León, por ejemplo, está grabado, ¿no? Yo creo que de alguna forma también una de las ventajas del territorio alavés es que Vitoria está en una posición central y de alguna manera el territorio es razonablemente accesible desde Vitoria. Mire, el técnico que tenemos ahora mismo en el control vive en Cigüitia. Pero claro, los de Cigüitia bajan a la capital en su mayoría a trabajar. Claro, pues ocurrirá algo de eso, ¿no? Y bueno, y ahí habrá que montar los nuevos proyectos de futuro, pero ese planteamiento de que sumar estrategia, ¿no? El que todos seamos una ciudad y nos veamos como una ciudad, que es lo que va emergiendo en el mundo. El mundo no se van conociendo ya tanto los estados, menos las regiones, se están conociendo las ciudades. Yo creo que el País Vasco debería jugar estrategias de ese tipo, y ahí Álava también, y los territorios más rurales pues también tienen sus oportunidades y tendrán que saber aprovecharlas, ¿no? ¿Cómo ves, José, al territorio alavés? Si quieres comparándolo incluso con Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, yo creo que en Álava quizás habría que intentar potenciar un aspecto que ha sido clave en el desarrollo, en ese desarrollo que en un principio valorábamos y criticábamos otro aspecto de los valles guipuzcoanos, ¿no? Esa sensación de que muchas veces tú has utilizado la terminología para hablar de algunos desarrollos locales en Álava, y hablabas de que realmente lo que hay que potenciar es que las iniciativas locales se instalen de forma local, y que alguien que tiene interés en Valdegovía en realizar una determinada actividad pues vea facilitado el hecho de implantarla ahí, y no que directamente se plantee que esa persona pues tiene que desplazarse de su ubicación para que esa actividad industrial, económica, de la índole que sea, se radique en el entorno de Vitoria, ¿no? Entonces, y ahí están las estrategias de éxito, ¿no? Y eso es difícil de hacer, es fácil de contar, difícil de hacer, pero sería la clave, ¿no? Que cada uno sienta que tiene apoyos para que sus capacidades las desarrolle localmente. Y muchas veces la estrategia global lo que tiene que abordar es solucionar, que las cosas se puedan solucionar desde lo local, y que se queden en lo local, y que para cosas puntuales efectivamente tengan que migrar a una cabecera de comarca, o tengan que migrar a Vitoria, o tengan que migrar a Bruselas. Tendrá que ir donde tenga que ir, pero en principio que se puedan implantar allí. Entonces yo creo que es importante fomentar la iniciativa personal y que eso surja de esos mismos espacios, y no desde la dirección de la centralidad se plantee que localmente tiene que desarrollarse algo. Cuando ya estamos planteando que tiene que ser
la centralidad la que dinamice, ya la centralidad está consolidada. De todas maneras, por poner algún ejemplo de las dificultades de pensar estrategias desde lo pequeño, ¿no? Y desde los medios rurales donde pues uno ha trabajado también, y la etapa de la barri, y donde le ha tocado hacer gimnasia mental ahí, pero cuando uno se plantea dónde una joven familia de los valles alaveses se puede acceder a una VP y se apunta al Echevide, al plan Echevide, ¿dónde le da Echevide la respuesta? Pues probablemente Echevide le da la solución o la respuesta en los barrios nuevos de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Entonces, la política de vivienda, por ejemplo, pues tiene muchas dificultades en llegar a sitios tan atomizados y tan pequeños como eso. Y lo mismo que pasa con la vivienda pasa con otras cosas, ¿no? Luego también, dentro de lo que son las mentiras, entre comillas, de lo que es el modelo actual, socioeconómico actual, por ejemplo, pues Álava efectivamente se ve como una inmensa llanura, pues para aprovecharla con polígonos, con aeropuertos, con plataformas logísticas y por ejemplo, nos hemos olvidado de que hay que comer 3 veces al día, ¿no? Y de que en este país, por ejemplo, tienen que comer 2.140.000 habitantes 3 veces al día y 365 días al año, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues ya no se le da importancia, como no pesa tampoco en el PIB, no pesa ni 2 puntos del PIB, y pues no será importante. Lo de comer. Lo de comer y lo de producir alimentos, ¿no? Y entonces, como territorio de una capacidad en sus terrenos algunas veces agrológica importantísima, como terreno que vinculado a la producción de alimentos, por ejemplo, eso a futuro probablemente va a tener una importancia creciente, y hay unas capacidades o una reserva estratégica importantísima del territorio. ¿Hay que volver al terruño? Pues yo creo que el futuro se encargará de enseñárnoslo, ¿no? Porque no solo somos nosotros en el planeta, ¿no? Dentro de nada va a haber 7.000 millones de habitantes que van a tener la misma pretensión de comer 3 veces al día, 365 días al año. Dígaselo a los de Luco. Efectivamente. Dígaselo a los de Luco, porque por Luco pasa la vieja Nacional 240, que ahora mismo es el Boulevard del Pueblo. Luego circunvaló la 240. Luego llegó la autopista. Y luego ha llegado el tren de alta velocidad y están rodeados. Y desde luego que si alguno resucitara, alguno de finales del siglo XIX, principios del XX nació en Luco, alucinaría, diría, pero ¿qué es esto? No reconocería el territorio, ¿no? No lo reconocería. Bueno, entramos en recta final, ¿eh? Nos quedan 3 minutos. Les voy a hacer una pequeña provocación, a ver si entran o no entran. ¿Es apropiado el Boulevard para Vitoria o es apropiado Artea para el Gran Bilbao? Bueno, yo creo que eso es uno de los de las claves, ¿no? De los desarrollos que hemos vivido en la actividad. Tenemos que ser breves ya, ¿eh? Sí, muy breves, muy breves. Yo creo que en principio es una de las cosas que pueden decir de forma más rotunda desde el punto de vista de la sostenibilidad. No parece que sea el modelo que debe regir el desarrollo del comercio. ¿Prohibiría la instalación de grandes superficies en el exterior de los municipios o incluso en el interior? Tal y como estamos ya a nivel de desarrollo, urbanos, yo desde luego a partir de donde estamos ahora mismo lo prohibiría. Ya. Yo creo que es un aspecto a limitar clarísimamente y a prohibir incluso. Incluso me plantearía que poco a poco probablemente habría que reducir y desmembrar algunos de los que ya tenemos. ¿También el Corte Inglés de Eibar, el nuevo? Yo creo que el Corte Inglés está dentro del casco urbano. Que el concepto de inserción dentro del casco urbano modifica claramente por lo menos mi juicio de valor, pero yo te diría que el Corte Inglés ya existía en Eibar, existían un montón de comercios que estaban en los bajos, existían un montón de usos entrelazados y tal. Entonces quizás concretamente los usos que están dentro de un Corte Inglés estarían mucho mejor insertados en la ciudad, porque no resultan molestos y sin embargo sí hacen que el tejido sea mucho más variopinto y minimiza los desplazamientos. Mejor centro comercial abierto que centro comercial de periferia. Y lo que yo no soy muy partidario de prohibir cosas, pero sí que exigiría coherencia, ¿no? Y exigiría que se internalizasen esas externalidades. Les obligaría, por ejemplo, a hacer un plan de movilidad y a que resolviesen los temas de movilidad en los que implican a la ciudad y al país coherentemente, ¿no? Otra pregunta.
tranvía, Aretxabaleta, Escoriaza, Arrasate, que comunique esos pueblos? No sé si tranvía, sistema de transporte público, el que sea más adecuado y más viable. No siempre tiene por qué ser tranvía. Se puede arreglar con autobuses o con otro sistema de gestión de demanda. En fin, hay diversas alternativas, pero tiene que haber un sistema que coordine los diferentes modos. No es lo importante un modo u otro, sino la combinación de los diferentes modos y pensado de una manera unitaria y gestionado de una manera unitaria. Eso es lo importante. Que llegue el autobús de los pueblos de Álava a Vitoria-Gasteiz, que allí se pueda coger la bicicleta, el tranvía, ir andando. O el taxi concertado. Yo en esa línea abundaría también en que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es que en minimizar las necesidades de movilidad en nuestro uso cotidiano. Minimizarlas. Pues yo creo, a veces veo las calles vacías, pero las carreteras llenas. Y yo no sé la gente a dónde va ni a dónde viene. Pero no hay más que coches por las carreteras. Hemos disparatado mucho. Hemos separado primero los usos, lo industrial por un lado, lo residencial por otro, no sé si les ha pasado lo tecnológico por otro, y luego hay que unirlo todo con coches. Sí. Entonces, las calles de Vitoria, José Luis, vacías, uno va hacia Gorbella y la carretera llena de coches, vuelve a Vitoria, coches también por todos lados. Hay que reconocer el tejido histórico. El casco viejo de Vitoria, por ejemplo, es un modelo una vez más, y hay que aprender de eso, donde se hacía todo juntito, se trabajaba, se comerciaba, se vivía, se comía, se alternaba con los amigos, todo en un espacio relativamente pequeño y próximo. No hacía falta coches, hay que aprender de eso. No sé, José Luis, que he hecho un desastre de la ordenación y gestión del territorio. Es una disección casi quirúrgica. Vale, de acuerdo. Sé que hay otras formas de hacerlo, pero que la gente sepa que estos dos profesionales y otros especialistas trabajan en esto, en este tipo de cosas, en cosas que nos ocurren a nosotros en el día a día, en nuestros movimientos, a dónde tenemos que ir a trabajar, dónde tenemos el ocio, dónde tiene que estar esta infraestructura u otra, si la forma de comunicar capitales es mejor esta o la otra, si el corredor verdaderamente del futuro en Álava tiene que ser la Nacional 1 o no, si lo hemos hecho bien o lo tenemos que mejorar. José Luis Azkarate, José Tesón, muchas gracias. A vosotros. Eskerrik asko, datorren asteburuan beste gai bat hemen Eusko Ikaskuntzaren mailin gurutan. Aio!